noches, hermanos. Somos los esposos López. Seremos los monitores para la honra y gloria de Dios. Queremos invitarlos esta noche. Tenemos un invitado especial con un tema muy importante y queríamos hacer una reflexión para iniciar. Sé que todos hemos tomado algún tiempo, de repente pasó por nuestra mente si veníamos, no veníamos, si nos conectábamos, no nos conectábamos. Pero déjenme decirles que todos nosotros que estamos aquí en la parroquia, tanto como los que están virtualmente viendo la asamblea, estamos aquí porque Dios así lo quiere. Y dicen que la fe se transmite por el oído. Y yo les invito a eso, a que abran el oído y a que escuchen, porque por medio, muchas veces andamos buscando respuestas de nuestra vida, respuestas a los problemas, y Dios los da, y los da por medio de que estemos escuchando su palabra. Así que vamos a dar unas indicaciones. Bueno, después de darles la bienvenida a esta su asamblea, recordarles que siempre estemos con nuestra mascarilla, que guardemos el distanciamiento, que también pongamos nuestros celulares en silencio o si los podemos apagar, y pues que los que han traído su Biblia, pues que la puedan sacar para ocuparla. Contarles que el tema de ahora es derecho canónico, lo que deberíamos saber, y tenemos un predicador muy especial, por lo que invitamos al padre Juan Cartagena que pase adelante para que nos comparta y nos dé esa enseñanza tan importante. Buenas noches, Padre. ¿Nos permite hacer una oración? Sí. Padre Santo, Rey Eterno, te pedimos por el Padre Juan, te pedimos por sus intenciones, por su misión que está haciendo, para que siempre lo ayude, le dé fortaleza, y en esta noche te pedimos que envíes el Espíritu Santo para que por medio de sus palabras pueda llegar tu mensaje hacia nosotros. Amén. Muy buenas noches, hermanos. A los que nos ven a través del Facebook, no sé qué, también hasta allá salud. Este tema dice cosas que deberíamos de saber. En realidad es una continuación de lo que ya sabemos. Quisiera saber cuántos de los que están aquí estuvieron en el primer tema. Si se acuerdan, a ver, sí, que lo vieron en línea. 1, 2, 3, 4. Entonces, como esta es una continuación del tema que ya di, ahí le piden copia a los que sí estuvieron. Solo para contextualizar, algunos se va a reír de mí que creía que andaba la Biblia, pero este es un código de derecho canónico. Y este es el manual que yo les comenté la otra vez, que si podían que lo consiguieran. Entonces, en el primer tema vimos los impedimentos para contraer matrimonio en general. Vimos la edad, la incapacidad, la impotencia. Vimos los diferentes impedimentos que hay, tanto eclesiásticos como de derecho natural y divino positivo, sobre quienes están imposibilitados para contraer matrimonio. Curiosamente, lo vimos hasta que ya ustedes están casados. Ahora vamos a ver la incapacidad consensual. ¿Hay algún abogado entre ustedes? No le pido que levante la mano, pero no, sí. Bueno, la cosa es que si hay algún abogado, esto que vamos a hablar le va a sonar y mucho. Pero también vamos a ver, yo trataré de dividirlo en 3 grandes partes. Vamos a correr un poco y les pido paciencia por la terminología y pesadez del tema, pero ¿qué vamos a hacer? Algunos dicen, así es el derecho, ¿no? Entonces, primero vamos a ver quiénes tienen incapacidad de manifestar el consentimiento. Ahí se divide en 3 grandes partes. Primero,
quienes carecen de suficiente uso de razón, carencia de uso de razón, no que no tengan, quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio para asumir las obligaciones esenciales de la vida matrimonial, o sea, aquellos que no están dispuestos a vivir la unidad, la indisolubilidad y la educación y procreación de la prole, de los hijos, o sea, quienes no quieren tener hijos, y luego quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, o sea, esos son quienes son incapaces de manifestar el consentimiento. No le vayan a estar bullando las costillas al que está a la par, por favor. Luego vamos a ver los defectos que se dan a la hora de manifestar el consentimiento. Entre ellos, que son los que canónicamente se recogen como elementos que hacen incapaz a una persona de manifestar el consentimiento: la ignorancia, el error, que el error puede ser de dos tipos, de hecho y de derecho, y luego la simulación, también la condición y la violencia física. Esos serían defectos del consentimiento. Y luego hay vicios en el consentimiento: el miedo con simulación y el dolo. Podríamos decir que el miedo y la simulación se reducen en miedo, pero canónicamente se hace como un énfasis especial en el miedo que produce simulación. Ya veremos con calma. Y por último, el dolo. Esos tres aspectos serán los que trataré de desarrollar muy brevemente para que ustedes tengan ideas, también con la finalidad de poderles ayudar no a hacerse un examen como matrimonio, porque ustedes ya a estas alturas pasaron el examen, sino para ayudar a otros matrimonios o a jóvenes que se quieren preparar para el matrimonio. Yo les decía la otra vez, me causa risa cuando vienen unos muchachos que están enamoradísimos, y me encantaba oír, como decía la canción que han cantado los hermanos, para que los esposos se puedan amar. Y yo más bien le pondría para que se puedan soportar. Pero bueno, hago el énfasis en que ustedes tienen que ser a la vez formadores de futuros matrimonios, porque vienen estos muchachos que tienen 2 años de andar de novios, y cuando tú les preguntas por qué se quieren casar, te responden: es que estamos enamorados, padre. Y yo a ellos les digo: no los caso. ¿Y por qué, padre, si nos amamos? ¿Tú sabes a qué te vas a comprometer? Pues sí, padre, es que el amor todo lo soluciona. Sí, y de eso vas a comer. Y ya comienzan los peros, ¿no? Algunos se me ha desilusionado alguna vez en charlas prematrimoniales y deciden mejor esperar. Ya verán por qué. Primero, porque aquellos que, vamos a ver, la incapacidad. Hay un canon que es el canon 1095 que recoge estos 3 grandes apartados, los cuales yo hablaba antes de las causas de nulidad matrimonial. Todo lo que vamos a ver ahora afectan directamente a la vida del matrimonio y podrían ser causa de nulidad matrimonial. Los anteriores que hablábamos, esos son motivos directos, pero pueden ser dispensables o no. Algunas de estas cosas que vamos a ver prácticamente hacen nula la vida del matrimonio, como que no existiera si se dan algunos de estos elementos. Es que siento que estoy hablando para eso. Primero, quienes carecen de suficiente uso de razón. Hay que decir que la carencia de uso de razón puede referirse al momento preciso en que se manifiesta el consentimiento. Porque el matrimonio surge de la manifestación libre, por tanto voluntaria, de aquellos que deciden contraer el matrimonio, o sea, los novios. Y
el matrimonio se realiza precisamente cuando estás ahí todo tembeleque y le dices, me entrego y te acepto a ti como mi esposo, como mi esposa, y prometo serte fiel en la salud, en la adversidad, en la pobreza, en la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hago un ejercicio con los que voy a casar. Les doy un papelito donde está la fórmula del consentimiento y le digo, apréndetela. Padre, es que los nervios, sí, y después cuando lleves 20 años casado te vas a acordar de lo que te comprometiste ese día. ¿Ustedes se acuerdan de lo que le dijeron ese día delante del altar del Señor? Les dejo esa tarea para que se acuerden. Es verdad, yo le dije que le iba a ser fiel. Es verdad, yo iba a estar en las buenas y en las malas. Acuérdense de esto. Y quien no tiene en ese momento de lucidez, imagínense que para agarrar valor se tomó un par de tragos. Y en ese momentito, ¡pum!, se le borró el disco. Esa persona, en ese momento que está dando el consentimiento, ese consentimiento está con un defecto y podría ser motivo de nulidad. ¿Por qué? Porque estaba carente de uso de razón. Y no te digo si se metió algo para agarrar fuerza. Hay casos de casos. Grave defecto de discreción de juicio. Este es interesantísimo, porque el grave defecto de discreción de juicio versa sobre los derechos y deberes esenciales del matrimonio, que se han de dar y aceptar. El bien de los esposos tiene que tenerlo clarísimo, que es un acto de entrega y aceptación mutua. A eso se le llama débito conyugal. Por tanto, en ese bien de los esposos va implícita la donación, que a eso se le llama el jus in corpore, que es la donación del cuerpo para el otro. Ay, a mí me gusta ver cuando se pelean. Y la mujer, cuando llega la noche al marido, nananay, hoy te vas a acordar. Y lo manda a dormir al sofá. Y el otro le puede decir, yo tengo derecho. Sí, pero yo también tengo deberes. El darse y aceptarse no es una opción para los esposos. Oigan bien eso. Es un deber y es un derecho en el darse y aceptarse, no solamente en la convivencia, sino también en el acto marital. Y hay unas situaciones que pueden hacer, ojo con esto, no aparece aquí, pero lo voy a decir. Si una de las partes es infiel y la parte ofendida descubre ese acontecimiento, esa parte puede tener reservado el derecho de no convivir con la otra, negándole la convivencia marital. Ojo, porque eso puede llevar implícita una separación de hecho de la parte. Pero en el momento que la parte ofendida, después de conocer el hecho de la infidelidad, convive con la otra parte, implícitamente le está perdonando lo que ha sucedido. Por lo cual, si dice, es que me fue infiel y no perdono a ese desgraciado y yo me voy, ya no tienes derecho. ¿Por qué? Porque implícitamente le has perdonado al volver a afirmar el débito conyugal. Pero que sepan ustedes que si un día quieren reservarse ese derecho, una de las partes tuvo que caer en ese error y tienes derecho a reservártelo.
De lo contrario, no hay otra opción legalmente canónica que te permita a ti decir, hoy no. De ahí está la convivencia diaria, pero no voy a entrar en eso. Solo metí esa cláusula ahí para que ustedes lo sepan. El bien de los esposos es el primer de los deberes esenciales de la vida del matrimonio. La educación de los hijos. La educación de los hijos implica la manutención, la educación, vestuario, sano disparcimiento, salud, todo lo que implica el desarrollo biológico, físico, moral, social de lo que es criar a un hijo. Es que yo, padre, mire, a mí me gusta hacerlos, pero crecerlos no. Error. Porque alguno puede casarse pensando en que sí va a tener hijos, pero 2. No, hombre, mira, tenés que estar abierto a ver. Vaya, pues 3. Y puede esterilizarse o, perdón que lo diga así, puede caparse. Está bien, pero tiene que confesarlo porque es un pecado gravísimo. Pero si desde el momento antes de contraer el matrimonio esta persona está pensando eso, tiene un vicio en su consentimiento. Ojo con esto. Ya la vida es muy rica y te puede presentar diferentes dificultades. Pero con este tema, muchísimo cuidado, porque se está cerrando el don de la vida. Y es uno de los elementos esenciales de la vida del matrimonio. Y eso está en el consentimiento de la persona. Luego está quienes no pueden asumir por cuestiones mentales, por un grave defecto en la naturaleza psíquica. O sea, es una persona que está enferma mentalmente. Pero lo que hace que el consentimiento esté viciado no es la enfermedad que padezca la persona, sino que jurídicamente una persona que tiene una enfermedad de este tipo comúnmente adolece de suficiente uso de razón para manifestar un consentimiento que le lleve a comprometerse para toda la vida. Y aquí está el pero. Porque todos tenemos un poco de músicos, poetas y locos, dice la canción. Todos. Pero somos capaces de comprometernos. Pero si alguien realmente se le va y es incapaz de asumir esas obligaciones, es incapaz de conocerse a sí mismo, lo que le implica donarse, entonces hay un problema. Esa persona no puede manifestar el consentimiento. Y hay que decir que se da por sabido que la misma naturaleza humana, a partir de la pubertad, ya tiene conocimiento natural para la convivencia marital. O sea, en el desarrollo biológico nosotros mismos, tanto hombres como mujeres, hay ahí un no sé qué que nos hace saber para qué son las cosas. O sea, algunos pues hemos tenido una educación mejor y nos han explicado a determinadas edades, nuestros padres han estado más de cerca, pero independientemente de eso, hay una edad en que uno ya lo sabe. Y por el ambientillo se va conociendo. Me causaba mi gracia cuando aquel profesor decía, qué bonito ha de ser que los esposos, el día que se casan, ni uno ni otro ha tenido experiencias carnales con nadie. Llegan a la cama, se sienta uno a un lado, el otro al otro lado, se miran, le da pena y se acuestan. Eso no pasa. El día de la boda eso no pasa.
pasa. ¿O sí? ¿Por qué? Porque naturalmente ya saben lo que implica, pero puede ocurrir que alguno no lo sepa. Puede ocurrir. Entonces, si esa persona no sabe que el matrimonio implica el débito conyugal, la convivencia, y dice, no, es que yo creía que estar casado solo era ser como amigos, no implicaba eso. Esa persona tiene un defecto en lo que es el matrimonio, y puede ser malo. Vamos a ir rapidísimo con los defectos del consentimiento. Primero, la ignorancia. Ignora aquel que carece del significado mismo de lo que es el matrimonio. Y esto es muy común. ¿Alguno de los aquí presentes me puede decir qué es el matrimonio? Ustedes que están casados, yo no estoy casado, ¿ah? ¿Me puede decir qué es el matrimonio? Es un compromiso, una promesa de estar juntos para toda la vida. Pues sí, es eso, pero es donación, sí, es eso. Sí, que es la indisolubilidad. Pues sí es eso, pero es más que eso. El matrimonio es un acto de la voluntad en el cual los esposos libre y voluntariamente se entregan y aceptan mutuamente para constituir, dice el código, una alianza irrevocable que ningún poder humano puede suplir. Ninguno. Porque el cura únicamente es un testigo. Quienes se casan son los novios. Entonces, puede haber alguno que desconozca qué es el matrimonio. Y por eso les preguntaba yo, en plan broma, a los que llegan, ¿por qué te quieres casar? Porque nos amamos, dice. Entonces, el matrimonio no es amarse. El matrimonio es comprometerse en un acto de la voluntad. Porque solamente quienes tienen suficiente voluntad y libertad son capaces de asumir un compromiso. Por eso hablábamos de quienes son incapaces de asumir el compromiso, que no pueden manifestar el consentimiento. Quien ignora esto no podría contraer un matrimonio válido. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un consorcio, es de dos, es permanente y es entre un hombre y una mujer. No es entre dos iguales, puesto que no se cumplen los fines propios del matrimonio, de la unidad, la indisolubilidad y la procreación. Y si no se dan esos tres elementos, no hay matrimonio. A mí me encanta decirlo, para gustos los colores, pero las puertas solo tienen una chapa y se abren con una llave. Si tú buscas abrirla por otra parte con esa llave, no vas a poder. Podrás tumbarla con un mazo, pero la llave no la va a abrir. La naturaleza es tan perfecta, hermanos, que Dios nos creó perfectos. Entonces, eso implica que aquellos que ignoran este compromiso, que es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, está ordenado a la procreación. Y es cierto que aquí hay que decir que exige una cierta cooperación sexual. ¿Por qué? Porque los hijos se dan por la cohabitación entre el marido y la mujer. Quien ignora eso tiene un defecto grave en su manifestación del consentimiento. Luego puede haber un error común que, para que nos entendamos, el error es un juicio erróneo sobre la verdad. O sea, quien está en el error está equivocado en el modo que cree que son las cosas. Y esto cada vez es más común. Porque creen que casarse no implica todo esto que hemos dicho
y que el matrimonio es tener, perdón que lo diga así, con quien tener un ligue por las noches. El matrimonio no es eso. El matrimonio tampoco es tener con quien salir a cenar. El matrimonio implica todo esto que ya hemos dicho. Entonces puede haber dentro del error un error de hecho y un error común. Un error de hecho sería el considerar que me voy a casar con alguien que yo creo que es la persona ideal para mi vida. Ustedes que están casados se han dado cuenta de lo que pasa cuando ya estás casado. Resulta que la flor, pues de repente se le caen las hojas y echa otras nuevas. Y que no es nada fácil, la convivencia sobre todo. Pero descubres que puedes convivir. Pero por ejemplo, si hay una persona que se casa con alguien porque siempre va a ser bonita, y eso de ser bonito o feo es muy subjetivo, ¿verdad? Pero de repente cuando pasa el tiempo, las carnes a uno comienzan a colgarle por todos lados. Y como decía aquel viejito de 70 años, decía, es que mira, cuando uno tiene 20 años le gustan las de 20, cuando tiene 30 le gustan las de 20, y cuando tiene 50 siguen gustando las de 20. Entonces, pero si él se casó con la de 20 pensando que todo el tiempo iba a tener 20, esa persona está equivocada, totalmente. Ese es un error de hecho en la persona, porque se puede equivocar. Y luego hay un error de derecho, que es aquel en el que la persona está equivocada sobre lo que implica el mismo matrimonio, porque ignora todo lo que ya hemos dicho. Y eso es muy, muy común. No es que yo aprendí que eso de casarse, pues me permite, por ejemplo, tener un hogar, pero yo puedo tener una mujer fuera de mi casa, o yo puedo tener hijos fuera de mi casa, o yo puedo quedarme con mis amigos a altas horas de la noche sin que mi mujer lo sepa. Son errores de derecho. Lo último que he dicho, eso de quedarse con los amigos, hago una aclaración. Claro que te puedes quedar, pero con permiso de la mujer, porque si no, cuando llegues, hasta la llave te va a haber cambiado en la puerta. O sea, de ser posible, llévala a pasear, pero si no le gustan tus amigos, pues dejen de amargarse tanto, ¿no? Por esos temas. Pero bueno, la simulación es el otro. Ojo, hagamos como que nos casamos para conseguir papeles. Esto es muy, muy común. Gente que viaja a otros países y con tal de conseguir los papeles, casémonos y así obtengo yo mi residencia, así yo puedo tramitar esto, casémonos y yo obtengo la herencia, casémonos y así yo puedo adoptar, porque somos matrimonio, pero nunca vamos a ser matrimonio. ¿Se dan cuenta que han salido tres cosas así? Pasa. ¿Y por qué se casan? Para simular. Nosotros aquí tenemos la ventaja que tanto el Estado como la Iglesia son independientes, pero hay países en los que el matrimonio religioso equivale al matrimonio civil, se convalida y hay un único matrimonio. No al revés, porque el matrimonio civil no es considerado como matrimonio para la Iglesia. Luego nos encontramos en este detalle de la simulación, porque hay simulaciones que pueden ser parciales. Por ejemplo, excluyen el derecho al acto conyugal, exclusión del derecho al consorcio de toda la vida. O sea, nos vamos a casar, pero vos y yo nada, ¿eh? Nos vamos a casar, pero no vamos a vivir toda la vida, mientras logramos obtener esto, aunque haya convivencia, normal. O, por ejemplo, el negarse a tener hijos mientras están casados, o si tienen hijos, mira, yo no quería hijos, vos cuidalos, yo no, eso es cosa tuya. O con este afán de cuidar el cuerpo, pues yo no, me esterilizo y me hago todo lo que tenga que hacerme para quitarme lo que me sobra y yo quedo figurín, pero tú te encargas de eso.
yo no me voy a estar matando por los hijos. Colágeno se llama eso que regenera la piel, ¿no? Así se llama. De repente las mujeres ven a los hijos y dicen, ahí va mi colágeno. Ya, entonces, esas cosas, ¿no? Luego puede haber una exclusión de la unidad y de la indisolubilidad para tener la fidelidad. O sea, ya eso no lo toman en cuenta. Luego también puede haber la condición. Y esto es interesante. Yo me voy a casar contigo mientras estás estudiando la carrera de medicina, pero si llegas a ser doctor, yo voy a seguir contigo. Si no, nos vamos a separar. Eso es una condición de futuro y eso haría nulo el matrimonio. Puede darse. Casémonos, te prometo que te voy a conseguir una casa. Con el marido y de hombre es tonto en ese sentido, le bajan las estrellas, la luna y la estratosfera, ¿no? Y te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Sí, pero a la hora de las horas la tiene ahí aguantando hambre a la pobre, y la pobre se casó porque le iba a comprar el Maserati. ¿Y dónde está el Maserati? Ella se casó, si se casó por el carro, ese matrimonio no existe. Luego, hay que decir que en este tema de la condición tiene que haber sido antecedente, o sea, antes del matrimonio, y que tiene que permanecer todavía para mantener esa condición. Si es una condición de futuro, se va. Puede ser una causa de nulidad, indudablemente. Y luego está la violencia física. Con este tema, que es muy delicado, hay que decir también que por cultura a veces hay mucho machismo. Y esto puede ocasionar ciertamente motivos de nulidad por el vicio que hay en el consentimiento. Cuando se le coacciona materialmente mediante impulso físico para obtener expresión del consentimiento, ese consentimiento no sirve. Si no te casas con mi hija, te mato, le dice el suegro al muchacho, o la suegra le dice que le va a mandar a poner un recuerdito a la nuera, ese tipo de cosas. Ese consentimiento no es válido. Por último, ya están los vicios, nos encontramos con el miedo. ¿Alguien me puede decir qué es miedo? Temor a algo. Yo me di por tarea en su momento investigar qué es el miedo, porque el miedo es como el amor. Tenía un profesor de latín que es el único que ha logrado crear en mí, y yo le decía así, a él se lo dije, reacciones psicosomáticas que me enturbecen y me hacen reaccionar inconscientemente con tal de no estar en su clase. Miedo. El miedo es eso, una reacción psicosomática, o sea, piensas pero actúas a la vez de tal modo que eres capaz de sobreponerte ante tus propias capacidades con tal de huir del mismo. Como cuando a las mujeres le tienen miedo a una rata, no saben en qué momento se han subido en un estanque. O un hombre que le tiene miedo a las cucarachas, da igual. Pero el miedo te hace actuar de un modo. Yo me acuerdo, perdón que lo cuente así, un borrachito en mi pueblo que andaba por ahí, se le habían pasado los tragos, pero había una vaca que había tenido un ternero y la vaca era brava. Y él tuvo la brillante idea de meterse al potrero donde estaba la vaca. Miren, con una capacidad increíble, se saltó un cerco con triple mortal. Y le preguntan después, ¿y cómo hiciste? Es que el miedo a uno lo hace hacer cosas, dice.
El miedo que se produce en una persona para manifestar el consentimiento hace nulo el matrimonio. Si vos no te casás, voy a matar a tu mamá. Se puede casar y todo y hacerlo todo. Vienes libre y voluntariamente. Sí. Nadie te obliga. No. Está viciado. Haría nulo el matrimonio. Y luego tienes que tener en cuenta que tiene que ser un miedo grave, externo, antecedente y declinable. O sea, no lo puedes eludir. Y por último, tenemos que decir que tiene que manifestarse externamente. O sea, si realmente esa persona no lo ha sufrido, no existe. Luego tenemos el dolo. El dolo lamentablemente es una de las cosas más comunes que se dan, que es el que produce error en la otra persona. O sea, es engañar al otro con tal de sacarle el consentimiento. Entonces, eso hará que la persona tenga viciado su consentimiento y cuando lo manifieste, le haga nulo. Bueno, yo me quedo hasta ahí. ¿Preguntas, dudas, curiosidades? Todo lo que ha mencionado, Padre, tiene que ser probado por lo que usted está explicando. Y hay cosas como bien difíciles de probar, ¿verdad? O sea, ¿cómo probar que sintió miedo? ¿Cómo probar, o sea, con el tiempo? Porque parece que lo que usted está explicando es como: vengo a presentar mi caso que después de 3 o 4 años ha pasado esto y esto. ¿Cómo probar todo esto? ¿Qué niveles de testigos o qué es lo que se necesita? Exactamente, ahí es donde entra en juego a quién se lo dijo. Las mujeres son más comunicativas. Antes de la boda estaban con su chera. Ay, mira, fíjate, que no sé qué, que no sé cuál. Ay, pero mira, fíjate que me dijo esa vieja bruja de mi suegra que si no me casaba. Ah, tu amiga. ¿A quién se lo dijiste? A tu amiga. Buscame a tu amiga. Y ahí se comienza. Es todo un proceso de investigación. Esto se le llaman capítulos de nulidad. Así como en un proceso civil se investigan diferentes hechos, las causas de nulidad se investigan diferentes acontecimientos y cada uno, si se logra probar, procede como un capítulo. Si no se prueba, no procede. Ojo, tú dices 4 o 5 años. Yo me he topado con casos que llevan 30 años viviendo juntos y 30 años después dicen, es que a mí me obligaron. Ojo, si hay un matrimonio que después de todas las cosas que he dicho, se ha preguntado y dice, quizás nuestro matrimonio realmente sería nulo por todo lo que este padre loco está diciendo ahí. Pero si estás bien, si me estás viendo, o ustedes que están aquí me escuchan y todo, si estás bien en tu matrimonio, estás haciendo la lucha, Dios te ha bendecido, sigue adelante. Esto solamente es para que conozcan que existen estas cosas y para que también puedan superarlas con la ayuda de Dios. Y les voy a decir, la clave de la perseverancia en los matrimonios está ahí. Aunque estén encabronados entre ustedes, tengan las agallas suficientes y la humildad para venir juntos y pídanle a Él. O sea, yo como cura tengo días malos, pero hasta San Pedro tuvo días malos. Me he ido delante de Él y le he pedido, y aquí sigo dando lata. Y he visto matrimonios que se han curado delante de Él. Pero los que son soberbios y no se ponen delante de Él, les sobran motivos para mandar al otro. ¿Qué quieren que les diga? Ahí dice la fuente que emana
¿Y qué? Y corre. Búscalo y verás que cualquier tontera que te venga la vas a poder vivir junto a él. ¿Qué más preguntas? Nada, es que ya es noche, yo tengo que irme. Bueno, si no hay nada más, hemos cumplido con el tiempo, ¿verdad? Sí. Pónganse de pie y les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden seguir en paz. Feliz noche a todos.